Para hoy, aparte de tener la lectura de la primera parte del Ministerio del Dolor, tenemos aún un poco retrasado la lectura de Wolcovich y dos artículos que correspondían a la lectura que acompaña al Ministerio del Dolor para hoy. Una es la lectura de Jonathan Hart, The Futures of Comparative Literature, North America and Beyond, los futuros de literatura comparada, Norteamérica y más allá. Y el segundo artículo es el de Peter Osborne, on Comparability, Kant and the Possibility of Comparative Studies, sobre la comparabilidad, Kant y la posibilidad de los estudios comparados. Es un seminario sobre literatura comparada, así se llama la asignatura, literatura comparada. Yo soy profesor de literatura comparada y lo peor que le puede pasar a uno es que en un seminario de literatura comparada haya alguien que diga que no existe tal cosa como la literatura comparada. Eso es lo que hizo Irene la semana pasada, pensando en voz alta, y tal vez sea una cosa que muchos de vosotros, aunque no lo hayáis manifestado, también lo estáis pensando. Mi misión no es convenceros de que existe algo muy bonito llamado literatura comparada, sino pues intentar aclararnos un poco entre todos. Para empezar a aclararnos un poco entre todos, la lectura de Peter Osborne sobre la comparabilidad, Kant y la posibilidad de los estudios comparados. ¿Alguien la leyó tal como se tenía que leer para hoy? ¿Ninguno de vosotros lo ha leído? ¿Sí? ¿Una persona la leyó? Yo lo intenté, También se intentó por ahí. ¿Dos? ¿Más? ¿Tres? Vale, y el problema es que no habéis entendido nada. Vale. Si tuviésemos un programa cerrado, ¿vale? Sería muy fácil tenerlo todo controlado, porque yo diría lo que tendría que decir y ya está. Esta lectura surgió a partir de los problemas planteados sobre la existencia de literatura comparada. No entendí absolutamente nada del artículo de Peter Osborne, ¿vale? Entonces, pero indica que el problema de la comparación va mucho más allá simplemente de la literatura comparada en sí. Es decir, la comparación es una forma de pensamiento. En este caso, Peter Osborne rastrea su tratamiento por parte de Kant en la crítica del juicio, y mi formación no es filosófica y por tanto, a semejanza de vosotros, pero de forma más imperdonable, no he entendido absolutamente nada del artículo. Por tanto, intentaré aprender y aclararme sobre el artículo para poder explicarlo a vosotros, ¿vale? Lo que haré hoy será una introducción para empezar a discutir esta cuestión. Lo que planteaba Irene la semana pasada no es algo excepcional. Tomo este libro de Alain Badiou, pequeño manual de inestética, ¿vale? Es el original francés, Petit Manuel d'Inesthétique, y tiene uno de los capítulos se titula Una dialéctica poética, La Vie Ben Rabia y Mallarmé, ¿vale? Y la primera frase de este trabajo, de este capítulo dentro del libro de Alain Badiou es: no creo demasiado en la literatura comparada. Me alivia que diga no creo en absoluto en la literatura comparada, sino que diga no creo demasiado en la literatura comparada, lo cual significa que algo, aunque sea un poco, cree. Y a continuación hace un trabajo de comparación entre el poema de Mallarmé, Coup de Dés, tirada de dados, y otro poema de La Vie Ben Rabia. Y el trabajo que hace es un trabajo que clasificaríamos eminentemente como comparatista.
como un ejercicio de literatura comparada. Por tanto, podemos quedarnos con esta idea. No creo demasiado en la literatura comparada. Podríamos preguntarnos en qué sentido, sí, aunque poco, cree Alain Badiou en literatura comparada y qué problemas nos está planteando esta idea de literatura comparada. Si revisamos algunos de los estudios más recientes sobre literatura comparada, veréis que hay un término que se repite constantemente, y es el término ansiedad. La literatura comparada se encuentra en un estado constante de ansiedad. La Asociación Estadounidense de Literatura Comparada realiza unos informes unos informes cada década sobre el estado de la disciplina, y en el informe anterior al último, el último se titula Comparative Literature in an Age of Globalization, literatura comparada en una época de globalización, dirigido por Hans Saussure. El anterior, Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, literatura comparada en la época del multiculturalismo, dirigido por Charles Benheimer. Charles Benheimer utiliza esta expresión: Comparative Literature is anxiogenic. La literatura comparada se encuentra en un estado de ansiedad. También podríamos decir que se encuentra en un estado de inseguridad ontológica. Y vamos a intentar ver por qué. En vuestra experiencia, durante la carrera, ¿hay alguna otra disciplina en la que se haya puesto claramente sobre la mesa que la disciplina está insegura de sí misma? Se me ocurre de las disciplinas con las que podéis haber estado familiarizados. Tenemos, por un lado, la más próxima dentro del campo lingüístico a la literatura comparada y a la teoría de literatura, sería lingüística. Lingüística general, lingüística, tipología lingüística, etc. ¿Alguna vez se os ha dicho que la lingüística se encuentra en un estado de ansiedad porque no sabe qué es lo que hace? ¿No? Otras disciplinas, ¿vale? Tal vez estéis pensando en que son disciplinas, pero no son disciplinas. Es decir, cuando estudiáis literatura inglesa del siglo XIX, literatura norteamericana del siglo XX, literatura española de la Ilustración y el Romanticismo, eso no son disciplinas, son parcelaciones epocales de una literatura X, ¿vale? No sé si hay otras disciplinas con las que estéis familiarizados. La pragmática, por ejemplo, es una subrama de la lingüística. Aquellos de vosotros que tal vez trabajéis con estados más antiguos de las literaturas, o aquellos de vosotros, y aquí es una cosa que tenía que comentar y lo retomo ahora, que se dedican, por ejemplo, a las literaturas clásicas, etcétera, pues tal vez tengan que estar familiarizados con disciplinas como la paleografía. ¿Sabéis qué es paleografía? ¿Vale? La codicología, la crítica textual. ¿Vale? ¿Alguna vez, si habéis estado trabajando con estas disciplinas, se os ha dicho, bueno, es que estas disciplinas tienen problemas sobre sí mismas, no saben lo que son ni muy bien lo que hacen? ¿Se os ha dicho eso? ¿No? Bueno, pues ahora en este momento, sí. Con la lingüística, sí. Incluso la pragmática nos enseñaron como que surge por el problema de que la lingüística no puede resolver un montón de cuestiones, entonces se enfoca en estudiar simplemente lo pragmático. Entonces, si te entiendo bien, lo que estás diciendo es que la pragmática surge como una subdisciplina lingüística que intenta solucionar algunos problemas generales de la lingüística. O directamente no abocarse porque no encuentra resultados, entonces plantea estudiar este tipo de cosas. Vale. En alguna lectura incluso la clasifican como un cajón desastre la pragmática. Todo lo que la lingüística no puede solucionar, pues pragmática. Vale. ¿Veis alguna semejanza entre pragmática y literatura comparada? En esta idea, Iria, en esta idea de que la pragmática es un cajón desastre, ¿podemos pensar en que la literatura comparada es un cajón desastre? ¿Todo lo que no cabe en las otras literaturas lo metemos en la literatura comparada? Tal vez podría ser. Decía antes lo de clásicas. ¿Os habéis preguntado si hay aquí algún compañero de clásicas?
No hay ningún compañero de clásicas, ¿no? No hay ningún compañero de clásicas porque a los compañeros de clásicas en su titulación no les permite venir a estas asignaturas. Son muy peligrosas. O sea que un elemento también para la reflexión. Creo que es la única titulación que no puede venir a el minor de teoría de literatura y literatura comparada, que no se le permite a los estudiantes venir al minor de teoría de literatura y literatura comparada, de la misma forma que sí sé que aquí hay vosotros, algunos de vosotros que estáis en el grado de lengua y literatura española, ¿vale? Un grado que cuando yo formé parte de la comisión de las nuevas titulaciones, un grado en el que sus representantes confiaban en que el 100% de sus alumnos harían eso que llamaron Major Plus, ¿vale? Y los alumnos no hacen masivamente ese Major Plus. Bueno, decía, uno de los problemas que la literatura comparada se encuentra en un estado de ansiedad. La literatura comparada se encuentra en una situación de inseguridad ontológica. Esa ansiedad en parte proviene del problema de la comparación. Irene decía la semana pasada, también comparo cuando dentro de una literatura X, pues, bueno, por poner el caso, comparo a, no sé, a Quevedo con Góngora, ¿vale? Y estoy haciendo comparación. Entonces, ¿vale? Esto es lo que ya planteaba en 1958 René Vélez. La comparación no es un método exclusivo de literatura comparada. Por tanto, no puede definirla como una disciplina distinta. Por tanto, el estado de ansiedad, de una parte, de la literatura comparada, proviene de un problema metodológico. ¿Qué es la comparación? ¿Y qué sucede? Porque también hacemos comparación en otros campos. El segundo elemento de ansiedad está más vinculado a esto que os comento, el hecho de inseguridad ontológica. ¿Cuál es el objeto de estudio de esta disciplina? Cuando yo estudio literatura inglesa, sé que estudio literatura inglesa. Cuando estudio literatura española, española, francesa, francesa. Cuando estudio literatura comparada, ¿qué literatura estudio? Y la respuesta es que el objetivo último de la literatura comparada es el estudio de la literatura mundial. ¿Cómo no encontrarse en un estado de inseguridad ontológica ante un objeto tan inaprehensible como la literatura mundial? Si es difícil estudiar literatura española, literatura inglesa, ¿cuánto más puede ser estudiar literatura mundial? Y esa literatura mundial, ¿en qué o a través de qué medio accederé? A través de las lenguas originales en las que se escribieron esas obras. ¿Cuántas lenguas puedo conocer? 5, 6, 10. Al resto accederé a través de traducción. Si soy competente en varias lenguas, y se supone que el comparatista tiene que ser competente en varias lenguas, ¿en qué lenguas? ¿Serán todas europeas o es mejor que conozca un par de lenguas europeas e intente aprender chino mandarín y alguna otra lengua distante para hacer mejor literatura comparada? ¿Hay respuestas sobre eso? El hecho de que la disciplina, uno de los problemas, se encuentre en un estado de inseguridad, responde al intento de adecuarse a la naturaleza conflictiva de su objeto de estudio. Es decir, ¿vale? Estoy seguro que en cada uno de vuestros campos trabajáis con un a priori que se dice, esto no tengo por qué cuestionarlo, lo dejo a un lado y empiezo a estudiar, ¿vale? Estoy seguro que, no sé si me equivoco, me corregís, que en ninguna de vuestras titulaciones os han dicho la literatura castellana o la literatura española es esto, la literatura inglesa es esto, la literatura alemana es esto. Se da por supuesto que existe una entidad llamada literatura X y a partir de ahí empezamos a trabajar. Bueno, de las distintas disciplinas que se encargan del estudio de
de los fenómenos literarios, la literatura comparada es la única que no practica ninguna restricción. No practica restricciones de lengua, no practica restricciones de espacio, no practica restricciones de tiempo. Esta idea, este horizonte, es el que podríamos denominar con la palabra alemana Weltliteratur, la palabra que utilizara Goethe en 1827, ¿vale? La literatura mundial, un concepto en el que en el mundo hispano estamos más acostumbrados a llamar literatura universal, aunque está por probar que haya habitantes de otros planetas que tengan literatura. Si recordáis que una de las preguntas que planteaba la semana pasada era, nos quedábamos con una pregunta colgada que era, la definición de Wolkowitz era frente a las filologías nacionales que estudian en qué consiste la obra, dónde se produjo, etcétera, etcétera, decía, la literatura comparada es lo que hacemos con los textos. Y os preguntaba, ¿qué puede ser esto de qué es lo que hacemos con los textos? Es decir, trabajar con el horizonte de la literatura mundial es trabajar con el horizonte de que este es un fenómeno histórico que está constantemente reconstruyéndose. ¿Por qué? Pues imaginar lo que sucedió, por ejemplo, cuando en el siglo XIX se redescubre una obra que pertenece al siglo XXI a.C., el poema de Gilgamesh. ¿Conocéis la historia del poema de Gilgamesh? ¿Vale? Es un poema épico, es el poema que se considera más antiguo que se conserva hasta la actualidad de la humanidad. Se escribió en el siglo XXI a.C. y se conservó a través de unas tablillas de arcilla en escritura cuneiforme, ¿vale? Y se encontró por casualidad un trabajador del Museo Británico en el actual Irak, vio una colina, se puso a excavar y dentro de la colina lo que encontró es una serie de tablillas. Las envió rápidamente al Museo Británico, se siguieron con las excavaciones y enfrente de esa colina de arena había otra colina de arena en la cual empezaron a excavar y lo que encontraron fue la biblioteca del rey Ashurbanipal, con otras tablillas que completaron, ¿vale? Todas esas tablillas, muchas en un estado mutilado, se enviaron al Museo Británico y el problema estaba en que en ese momento no se conseguía leer esa escritura cuneiforme, no se conocía esa escritura cuneiforme hasta que se descifró haciendo uso de otros sistemas de escritura. Y la historia, la anécdota dice que el que descubrió y pudo empezar a leer una de las tablillas, ¿vale? Porque el libro de Gilgamesh está escrito en 12 tablillas, la que se llama versión estándar, ¿vale? Se desvistió y empezó a correr desnudo por los pasillos del Museo Británico, simplemente porque justo la tablilla que empezó a descifrar relataba el diluvio universal en los mismos términos en los que está redactado en la Biblia, pero una gran cantidad de siglos antes, y por tanto se consideró como un testimonio histórico de que realmente había existido el diluvio universal. A nosotros no nos interesa eso, pero pensad que al redescubrirse una obra del siglo XXI a.C., digamos que el paisaje de la literatura mundial se redescubrió y se redibujó. ¿Por qué? Porque al leer esa obra, ¿vale?, estudiosos posteriores se dieron cuenta que evidentemente Homero no conocía la lengua sumeria, pero que ese poema debió circular oralmente hasta territorios próximos a los que se encontraba Homero, y hay muchos pasajes de la Odisea y la Ilíada que proceden del poema de Gilgamesh. Por tanto, se redibuja totalmente la comprensión de, en este caso, dos obras que se consideran clásicas, fundadoras de la tradición occidental. Por tanto, vuelvo a esta idea, la literatura universal o literatura mundial como un universo, como un horizonte último al que se pretende llegar, sabiendo que es un fenómeno que está constantemente cambiando en términos espaciales, en términos temporales y tal vez lo que sea más importante, y utilizando una palabra que no existe en castellano, en términos lectorales, en el sentido de que cambia según lo lee el lector. Ya sabemos que cada lector cambia la obra al leerla.
¿no? Como podían leer los lectores de Cervantes en el siglo XVII el Quijote, no tiene nada que ver cómo se leyó en el XIX o cómo leemos nosotros actualmente el Quijote. Y sobre eso Borges construyó el cuento que supongo que conocéis, Pierre Menard, autor del Quijote. Por tanto, diríamos con María del Carmen Boves Naves que si Kant hablaba de una crítica de la razón, en una crítica de la razón literaria, el problema que tenemos es el siguiente: ni cuantitativa ni cualitativamente existe un criterio que nos permita señalar cuáles son los límites de la literatura. La idea moderna de literatura, la idea occidental de literatura, nace a lo largo del XVIII. Al nacer esa idea moderna de literatura, que fundamentalmente identifica literatura como ficción, nos hace releer bajo esa óptica producción letrada anterior, que no se produjo dentro de los parámetros que nosotros llamamos literatura. Cuando leo una novela japonesa del siglo XIV, la leo como novela cuando en el parámetro de las tradiciones discursivas del Japón no existe nada llamado novela. Por tanto, la estoy leyendo de una forma muy concreta. Cuando se redescubren nuevas obras, antiguas o perdidas, se redibuja el mapa. Pero cuando se realizan nuevas interpretaciones de obras ya conocidas, vuelve a redibujarse el mapa y podemos imaginar lo que supuso la crítica feminista con, por un lado, la reincorporación de una tradición que había sido borrada de la historia, la de mujeres escritoras, o, por otra parte, una interpretación feminista de obras realizadas por hombres, pero que a la luz de una crítica feminista tienen unos significados totalmente distintos. Por tanto, dentro de ese horizonte máximo que es la literatura universal, ¿vale?, el reconocimiento de que es una entidad que está en el espacio, en el tiempo y en la mente del lector constantemente cambiando. Y os leo una cita extraída de un texto de Claudio Guillem. Porque Claudio Guillem habla de la literatura, del trabajo del comparatista como un proyecto, y le da un significado especial al concepto proyecto. ¿Habéis trabajado con Darío esta idea ya? ¿No? Proyecto. ¿Y la definición de Claudio Guillem de la literatura comparada? ¿La habéis trabajado con Darío? ¿Sí? ¿Y literatura comparada como problema? O la definición, digamos, más explícita, que es el estudio de las entidades supranacionales. No, esa no me interesa, lo siento. Me interesa la otra, la que dice lo siguiente Claudio Guillem. No copiéis. La literatura, tenéis a Claudio Guillem y tenéis las conferencias orales y tenéis los libros. Claudio Guillem no da una definición del tipo X es Y, ¿vale? No dice la literatura comparada es esto. La definición que me interesa es la siguiente, cuando dice algo así como la literatura comparada no se caracteriza por una definición concreta, sino que se caracteriza por plantear ciertos problemas. Dice, y son problemas que no les suelen interesar a las otras disciplinas literarias. ¿Vale? Por tanto, no estamos nunca planteando que la literatura comparada es mejor que la literatura nacional, etcétera, etcétera, sino que estamos diciendo que estamos trabajando con distintas lentes. Cuando me pongo unas lentes veo unas cosas, cuando me pongo otras lentes veo otras cosas, y evidentemente son necesarias y complementarias. Y enlazando con esta idea de que es ese horizonte constantemente cambiante, Claudio dice lo siguiente: la labor del comparatista como proyecto. Dice, el comparatista actual ha descubierto que el objeto mismo de sus investigaciones puede o debe surgir como un recién nacido de su propia experiencia, su iniciativa y su imaginación. A él le toca delimitar un campo de estudio entre las muchas virtualidades que ofrece la inmensidad de la literatura. ¿Vale?
Pongamos este caso y también, ¿vale? Para hacer teoría y literatura comparada, lo único que hay que hacer es leer a Borges y ya está todo hecho, ¿vale? Este también es otro relato de Borges, que supongo conocéis, Kafka y sus precursores, ¿vale? Y esta anécdota, os conté ya en alguna otra ocasión la anécdota de la novela de David Loach, Changing Places, ¿no? Bueno, os cuento la anécdota y después os cuento lo de Borges y Kafka y sus precursores, ¿vale? La novela de David Loach, Changing Places, no sé cómo se tradujo al español, intercambiando lugares, puestos de trabajo. Es un profesor de una universidad americana, un profesor de una universidad británica, que durante sus respectivos sabáticos cambian de puesto, ¿vale? Y el profesor británico que va a Estados Unidos, pues es el que se encuentra, digamos, con más sorpresas. Se le presenta una estudiante en la cual la estudiante le propone que un trabajo de investigación durante ese año para que sea dirigido por él, y la estudiante le dice que quiere estudiar la influencia de Byron en Shakespeare. Y el profesor le dice: señorita, usted se está equivocando, lo que quiere estudiar es la influencia de Shakespeare en Byron. Y le dice: no, lo que yo quiero estudiar es la influencia de Byron en Shakespeare, ¿vale? Este es el mismo planteamiento de Kafka y sus precursores, en el sentido de que no podemos evitar leer a los autores con el conocimiento posterior al momento en el que ese escritor escribió. Por tanto, no puedo hoy en día, la conozca más o menos, no puedo leer la Odisea de Homero sin saber que está el Ulises de Joyce. Es imposible, ¿vale? Esa es la experiencia del lector. Una experiencia del lector que constantemente, mediante donde va realizando la lectura, va realizando asociaciones según su particular enciclopedia. Así es como funcionamos como lectores. Cuando funciono como lector, no estoy preguntándome esta novela qué escritor anterior de la misma nacionalidad, de la misma época influyó, están escribiendo en el mismo estilo. No, leo de otra forma. Esa otra forma de leer es la literatura comparada. Es decir, es la experiencia lectora común. Por tanto, el objeto de sus investigaciones debe surgir de su propia experiencia, su iniciativa y su imaginación. A él le toca, al comparatista, delimitar un campo de estudio entre las muchas virtualidades que ofrece la inmensidad de la literatura. Al empezar, al salir, al arrancar mismo, el comparatista ya no puede contar sencillamente con unas realidades dadas y visiblemente delimitadas. El objeto de su trabajo, como su definición o su deslinde, resulta ser un proyecto. Hay otras motivaciones que recomiendan la publicación de introducciones al comparatismo, pero creo que esta es en potencia la más fecunda, la función radical de un proyecto. Por tanto, ¿en qué momento se sitúa la literatura comparada en un estado de crisis? En el momento en el que reconoce que no existe una pregunta, no existe una respuesta para la pregunta ¿qué es la literatura mundial? No puedo responderlo. Como también tengo dificultades para responder a la pregunta ¿es posible el conocimiento de la literatura mundial? Y la respuesta es no es posible el conocimiento de la literatura mundial, porque si fuese posible sería un objeto muerto. Estas dificultades han llevado a determinados autores investigadores y profesores destacados de la literatura comparada a realizar afirmaciones tan llamativas como la siguiente. Jean-Marie Carré, a la altura del 51, por tanto, veis que esta cuestión de la crisis de literatura comparada es previa a que explotara en Estados Unidos con René Belec, ¿vale? En el 51, en una introducción a un manual sobre literatura comparada, dice lo siguiente: la literatura comparée n'est pas la comparaison littéraire. La literatura comparada no es comparar. Entonces, ¿para qué se llama literatura comparada? Igual hay que cambiar el nombre. Vale. Como iréis viendo en las otras clases, no conmigo, en vez de atacar este problema, ¿qué sucede con la comparación? La solución fue por otra vía. Bueno, si
el problema está en que, y ya salió en una sesión anterior, si el problema está en que comparar literaturas entre sí y tal, pues expando el objeto de estudio, y fue la respuesta de Remarque. Bueno, no es solamente comparar literaturas entre sí, también es comparar la literatura y otras artes, y comparar la literatura y otras esferas discursivas, literatura y filosofía, literatura y religión, literatura y historia y tal. Eso ya lo vimos en la sesión anterior, ¿vale? Pero es una vía que no atacó el problema de qué es la comparación y si la comparación puede darle una especificidad disciplinaria a la literatura comparada, ¿vale? Solamente amplió el objeto de estudio. Esta es una definición que en la actualidad suele ser muy aceptada. La literatura comparada es comparación interliteraria, interartística e interdiscursiva, y nos enfrentamos a que más allá de un desarrollo de la literatura comparada como práctica interartística e interdiscursiva, se ha desarrollado el primer eje, el interliterario. Teníamos una conciencia de que ¿qué comparábamos? Pues específicamente las literaturas europeas o en lenguas europeas. Y dentro de estas, evidentemente, comparábamos las literaturas canónicas. Literatura española con literatura alemana, literatura inglesa con literatura italiana, etc. Ese eje tan restringido se fue ampliando. Primera ampliación, los llamados estudios de Oriente y Occidente, ¿vale? En los que lo que se intentó es, cojo una literatura representativa de Occidente, cojo una literatura representativa de Oriente, y ¿qué sucede cuando las comparo? Segunda vía de ampliación, los estudios postcoloniales, ¿vale? Y son como ondas expansivas consecutivas en el tiempo. Y última vía de expansión, que es la que estamos viviendo en la actualidad, el resurgir de la llamada literatura mundial en Estados Unidos. Vamos a dar un paso atrás, porque si existe algo que se llama literatura comparada, una de dos: o compara o cambia el nombre. Y no podemos quedarnos con afirmaciones también usuales que dicen que, bueno, el nombre es muy confuso. ¿Recordáis la cita de Claudio Guillén? No sé si fue en la sesión anterior, era rótulo convencional y poco esclarecedor, de lo que decía Claudio. Vale, pero ¿qué hacemos? Y lo que os propongo es que veamos la comparación desde una triple perspectiva. Esa triple perspectiva es la perspectiva predisciplinaria, la perspectiva disciplinaria, en segundo lugar, y en tercer lugar, la perspectiva transdisciplinaria. Predisciplinaria, disciplinaria y transdisciplinaria. Rápidamente con la perspectiva predisciplinaria. ¿Qué significa pensar sobre la comparación en términos predisciplinarios? Pues significa algo como lo que estaba planteando Irene la sesión anterior. La comparación es una operación mental, lógica, no diría exclusiva del ser humano, ¿vale? Pero es una forma de razonamiento del ser humano. Y seguramente que también es una forma de razonamiento en muchos animales. Le enseñáis a vuestra mascota dos cosas y compara y elige, ¿vale? En ese sentido, ¿en qué consiste la comparación? Sea que la practique en literatura comparada, en filología nacional, pero sea que la practique en la vida cotidiana, ¿vale? Pues lo que consiste es en establecer una correlación de analogía mínima o de correspondencia, por las cuales investigo a la vez las diferencias y las semejanzas. ¿Conocéis esa anécdota de el perímetro de las Islas Británicas? ¿No? Vale, en principio podríamos pensar que es
posible medir qué perímetro tiene la isla británica mayor. ¿Vale? Dejo de lado la Irlanda. Vale. El problema está en que tengo una medida, después selecciono un fragmento, según ese fragmento lo amplío, vuelvo a medir, no coincide con el anterior, cojo un fragmento de ese fragmento, lo amplío, lo vuelvo a medir y por tanto puedo introducir medidas hasta el infinito. ¿Vale? En el término de la comparación, ¿eso qué significa? Busco diferencias y semejanzas. Si me quedo en un nivel más, digamos, superficial, encontraré muchas semejanzas. Cuanto más profundice, cada vez empezarán a ser más y más y más las diferencias. Por tanto, nos encontramos como una especie de espectro por el cual voy de lo semejante a lo distinto. De ahí que el libro de Claudio Guillén se titule Introducción a la literatura comparada entre lo uno y lo diverso. ¿Vale? Y dependiendo de hasta dónde llegue en ese espectro, pues me quedaré con unas conclusiones u otras. En términos técnicos, esta cosa que es como uno de los métodos que utilizamos para razonar los seres humanos, la comparación, lo definimos de la siguiente forma. Es una operación que consiste en establecer una relación cualquiera entre dos términos. Con el objeto de establecer las semejanzas y las diferencias. Y por tanto, estamos moviéndonos entre el polo de identidad o diferencia. ¿Vale? Sé que matemáticamente A y B pueden ser igual que, pueden ser como C, pero A no es ni B ni C. ¿Vale? Por tanto, dos elementos y veo cuáles son las semejanzas y las diferencias entre ellos. Pasemos ahora a la perspectiva disciplinaria. ¿Qué significa la perspectiva disciplinaria? Significa que en determinadas disciplinas este método general, la comparación, se convierte en el método de investigación preponderante. Y en el marco de Occidente, tal vez una de las primeras disciplinas comparatistas avant la lettre fue la anatomía comparada. ¿Vale? Y toda la teoría subyacente al origen de las especies de Darwin. ¿Vale? Que no consiste más en que comparar e ir reconstruyendo familias. ¿Vale? Lo que sucede es que, aparte de la anatomía comparada, pues hay otras muchas disciplinas que utilizan la comparación como método preponderante. La biología comparada, el derecho comparado, la literatura comparada, etc. Y como me prometí que hoy solamente iba a hablar la mitad, ¿vale? Termino aquí con, y seguimos la semana que viene, con la perspectiva transdisciplinaria. ¿Cuál es? La perspectiva por la cual todas aquellas disciplinas que utilizan la comparación de forma preponderante están vinculadas entre sí. ¿Vale? Y algo que nunca se ha hecho es lo siguiente. Si la literatura comparada tiene tantos problemas por su método, la comparación, y por su objeto de estudio, ¿podría ser o no de ayuda su diálogo con otras disciplinas comparatistas? Porque tal vez lo que sea un problema para la literatura comparada no lo es en absoluto para la anatomía comparada, y la forma de trabajar que tiene le puede proporcionar herramientas. Eso no se ha hecho nunca. ¿Vale? ¿Por qué no se ha hecho nunca? Porque depende de la organización de la academia. Y una cosa que hay que tener muy en cuenta es que en la literatura comparada, ¿vale?, las distintas posiciones obedecen fundamentalmente a la estructura académica. La literatura comparada, ya os comenté, nace en Francia en el primer tercio del siglo XIX.
a finales del siglo XIX da el salto al mundo anglosajón. Curiosamente, no a Estados Unidos ni a Inglaterra, sino que da el salto a Australia con un profesor irlandés que da clases de literatura comparada en Australia. Igual os lo ha mencionado Darío, Macaulay Posnet, ¿vale? El libro Comparative Literature. Ya en ese libro habla de World Literature, literatura mundial. Después el salto a Estados Unidos, y lo que nos encontramos es que en cada una de estas academias la literatura comparada funciona de una forma distinta. Por ejemplo, en la academia estadounidense, ¿quiénes son comparatistas? ¿Vale? ¿O quién está dentro de un departamento de literatura comparada? Normalmente no hay ningún profesor que sea especialista exclusivamente en literatura comparada. ¿Cómo se construyen los departamentos, programas o secciones de literatura comparada en Estados Unidos? Pues se construye con profesores que son profesor de literatura española, de literatura francesa, de literatura inglesa, y tienen conocimientos de alguna otra literatura y trabajan colaborativamente en un espacio que se llama literatura comparada. O profesores que trabajan en literatura y música, literatura y pintura, etcétera, etcétera. ¿Vale? La situación en España hay que partir de la idea de que no se fundó una sociedad española de literatura comparada hasta 1970. Y la disciplina no tuvo reconocimiento institucional, reconocimiento universitario, hasta 1998. Por tanto, en España la literatura comparada es algo muy reciente. ¿Vale? En esta universidad solamente hay 2 puestos de literatura comparada y uno es el mío. ¿Vale? Por tanto, es un elemento de institucionalización muy reciente. Pero, ¿cómo se introdujo la literatura comparada? En España la academia está organizada en universidades que se dividen en facultades, las facultades se dividen en departamentos y los departamentos se dividen en áreas de conocimiento. Y hay un listado de áreas de conocimiento recogido por el Ministerio que recoge un número X de áreas. Cuando se quiso proceder al reconocimiento institucional de la literatura comparada en España, algunas personas, mayoritariamente, lo que defendían es que la literatura comparada fuese un área por sí misma. Por tanto, que se añadiese una nueva más, un área de conocimiento más al elenco. ¿Vale? El Ministerio dijo que no, típicamente como respuesta española, porque significaba que si se dice que sí la literatura comparada, aparecerían otras muchas áreas nuevas que querían también ser reconocidas. Por tanto, el Ministerio dijo que si se quería reconocer institucionalmente tenía que ser junto a otra área de conocimiento. Y evidentemente la única solución que quedó no podía ser literatura comparada y literatura francesa, o literatura comparada y literatura inglesa. Y por tanto, aquella disciplina junto a la cual se reconoció fue junto a teoría de literatura, que ya existía como área de conocimiento. Y a partir del 98, el área de teoría de literatura se redenominó área de teoría de literatura y literatura comparada. ¿Vale? Y eso hace que la disciplina aquí funcione de una forma ni mejor ni peor, pero distinta de cómo funciona en otros sitios. Sí, hacemos una transición ahora para pasar al Ministerio del Dolor. Sí. Cuando usted estaba planteando... Habla más alto. Que cuando usted estaba planteando la cuestión del objeto, ¿no? Que esta disciplina se traiga a la cuestión de la capacidad de él, a mí me